al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches. Pues ahí está. Y para darle una mayor cobertura a todo esto, vamos ya a conectarnos con mi querido César Gutiérrez Pliego, pero quiero que vean este comunicado de la Embajada de Estados Unidos. Dice el embajador Ken Salazar. En este comunicado lo voy a poner en grande, ahí si me permiten. La violencia contra ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Lamentamos los asesinatos de 2 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y nos unimos a la pena de sus seres queridos. Extendemos nuestras condolencias a los familiares de la víctima mexicana. Asimismo, sentimos el dolor por las afectaciones físicas y emocionales de las otras 2 víctimas estadounidenses que siguen con vida. Nuestra prioridad más alta es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Reafirmamos nuestra disposición para trabajar estrechamente con el Gobierno de México para que los responsables en este caso sean castigados y trabajaremos para que actos violentos similares no vuelvan a ocurrir. Como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo para los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona conocida como la Frontera Chica. En este caso, subraya que es crucial mantener una estrecha colaboración entre nuestros gobiernos. Es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Estos hechos de violencia son un trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales transnacionales. Sabemos que es posible y lo tenemos que lograr, ya que de ello depende el bienestar de nuestros ciudadanos. Eso es lo que dice la Embajada de Estados Unidos en México, es la declaración de Ken Salazar. Así que, si me permiten, vamos ahora sí con mi querido César Gutiérrez Pliego. Mi querido abogado, de un programa a otro, andas de arriba para abajo. ¿Cómo estás? Meme, con el placer de saludarte, aquí andamos. Un gusto saludarte como siempre, mi querido César. Pues oye, empecemos con el tema de Tamaulipas. 4 secuestrados, 2 muertos, 2 con vida, uno de ellos herido, y se habla de una confusión, que eso es lo que dio pie a que el cártel fuera en contra de estos ciudadanos. Uno de ellos venía por una cirugía plástica al estado de Tamaulipas y pues los habrían confundido. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Cuál es tu análisis sobre lo que ocurrió en Tamaulipas? Mira, incluso todos vimos el video. Recuerdo que ese video lo sacaron hace un par de días y manejaron cómo el cártel del Golfo recogía a sus muertos después de un enfrentamiento que se había dado en la ciudad. Y posteriormente resulta que esas personas que están levantando realmente habían sido estos norteamericanos que vinieron a México para realizar una cirugía estética y que fueron confundidos con un grupo de jamaiquinos que el cártel del noreste, que es el contrapeso del cártel del Golfo, ha estado contratando, ¿no? Creo que necesitamos autocrítica también, Meme, y creo que la autocrítica tiene que ser muy clara. Sabemos que existen lugares y regiones del país donde la incidencia delictiva y el crimen organizado es mayúsculo y que puede hacer mucho trabajo la Guardia Nacional y la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas, y aún así después volveremos a ver que suceden hechos como lo que acabamos de ver. ¿A qué me refiero con que tenemos que tener autocrítica? Pues que también es un área de oportunidad para reconocer que hay lugares en donde es necesario que existan elementos de la Guardia Nacional de forma permanente y de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, para que no sucedan este tipo de cosas, para que no se dé el pretexto, ¿no? De lo que estuvimos escuchando en días anteriores, ¿no? En donde incluso tengo por ahí una discusión en Twitter con un senador tejano que decía que ellos querían mandar a las tropas norteamericanas a combatir a los cárteles de la droga porque los consideraban que eran grupos terroristas. Y le dije que mejor empezara, ¿no?, por frenar el flujo indiscriminado de armas que llegan de forma ilegal a México. Ahora yo me pregunto,
Muy seguramente esas armas que terminó quitándole la vida a estos ciudadanos norteamericanos, pues son de las armas que se compran de forma ilegal en los Estados Unidos. Y eso no es pretexto. A ver, ¿y por qué digo que tenemos que tener autocrítica y entender las áreas de oportunidad? Porque creo que todos nos pudimos dar cuenta del operativo que se realizó y que de forma muy rápida se encontró a los ciudadanos norteamericanos que todavía se encontraban vivos y a los que habían lamentablemente perdido la vida. Y esto solamente nos demuestra dos cosas, ¿no? O que cuando hay interés sí se puede llevar a cabo el trabajo, o que hay colusión por parte de alguna autoridad porque le dieron el pitazo en donde se encontraba. Y parecería que entonces tiene mayor valor un ciudadano norteamericano que los mismos ciudadanos mexicanos. Y ahí es donde quiero meter el tema que platicamos hace algunos días. Cuando nosotros sabemos que se encuentra personal militar en zonas de alto riesgo y vemos que los grupos criminales utilizan a pseudo luchadores, yo puedo entender que la persona que acabas de entrevistar antes que yo no pueda hablar abiertamente porque ella vive en el estado de Tamaulipas, pero que utilices a pseudo luchadores de derechos humanos que ahora tratan de salir a venderse como los grandes luchadores de derechos humanos y que tratan de victimizarse, cuando la realidad es que esta persona tiene investigaciones y está ligado al cártel del noreste. ¿Por qué? Porque la intención es atacar y disminuir la presencia de personal militar. Cuando sabemos que la zona con la frontera hacia los Estados Unidos, de todo lo que es el estado de Tamaulipas, hay preponderancia de grupos criminales. Esa es la realidad y eso no lo tenemos que perder de lado. Y entonces sí necesitaríamos también el apoyo de la sociedad, que lamentablemente se ven obligados, ¿no?, por estos grupos criminales a no poder alzar la voz ni a poder hablar sobre estos temas. Entonces, por eso digo que sí necesitamos tener también autocrítica y entenderlo como un área de oportunidad. Es necesario proteger a los ciudadanos mexicanos. Es un derecho humano la seguridad pública. Ya destruyeron durante décadas lo que fue la formación policial, las instituciones policíacas. Ahora quieren hacer lo mismo también con las Fuerzas Armadas. Nada más que el Ejército Mexicano es una institución que ha sobrevivido desde 1917 y que sigue siendo una de las instituciones, o tal vez la institución más fuerte de este país. Pero vemos cómo el personal militar termina en la cárcel, y por mentiras como las de este personaje, Raimundo Ramos, yo me he tardado más de 10 años en poder sacar personal militar que me ha tocado defenderlo, porque, como lo sabes, tengo más de 20 años dedicándome a la defensa de personal militar contra la misma Secretaría de la Defensa Nacional o representándolos a los juzgados federales y del Foro Común. Entonces, creo que sí es válida también la autocrítica, Meme, y entender las policías en ciertos lugares del país no tienen la capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales. Entonces, creemos, si me explico, el mecanismo legal real, ¿no?, para que entonces las Fuerzas Armadas puedan realizar este trabajo y que la sociedad también coadyuve, porque si no, nuevamente veremos el manto protector de los grupos criminales que utilizan a ciertos personajes de la sociedad o a pseudoluchadores de derechos humanos para llegar y atacar y defenestrar y de forma perversa, pues injuriar y mentir sobre el personal militar, sabiendo que ellos no pueden salir a defenderse, ni a desmentir, ni a nada. Antes de continuar con el tema de Raimundo Ramos, quiero hacerte una pregunta. Platicando con Marta Olivia, que ella es periodista de Tamaulipas, pues le pregunté si cabía, si existía la posibilidad de que alguna célula cercana a Cabeza de Vaca estuviera involucrada en esto, porque ya van varias cosas, son varios temas lo que estamos viendo en Tamaulipas muy seguidos. Ella me dice que no se descarta porque se decorren a los golpes, la policía de élite de Cabeza de Vaca, y que quizás muchos de ellos tenían acuerdos que hoy se están rompiendo. ¿Qué opinas de eso? Mira, es más que obvio que por supuesto que existían acuerdos con el gobierno anterior, que cuando llega este gobierno se acaban esos acuerdos y que empezamos a ver este tipo de reacciones, ¿no?, y de movimientos. Pero la realidad, y es nada más así de sencillo, este grupo criminal Cártel del Golfo vio a un grupo de individuos que por sus características físicas pensó que eran los que habían contratado sus contras
para que fueran a tratar de calentar la plaza, como ellos le llaman. Y por eso actuaron como actuaron, los confundieron. Y eso no es justificación, meme, porque no tendría por qué haber gente armada circulando a pleno día, ¿no? Como si no pasara nada en la ciudad. ¿Qué significa eso? Pues que desafortunadamente la policía no cumple con su función, que es prevenir, porque desafortunadamente en México confundimos. La seguridad pública es para la prevención del delito, para la prevención del delito, no para la persecución. Para la persecución tenemos a la policía de investigación, a la policía ministerial. Para la prevención es la seguridad pública. Y sabemos que ha fallado, pero está tan politizado el tema que entonces la gente no quiere hablar porque si se piensa que si tú dices, oigan, es que hay ciertas regiones en Tamaulipas que están mal. No, el licenciado ya se volvió fifí, no puede ser posible, ya está atacando. No, señores, hay que entender. Hay áreas de oportunidad, tenemos que ser realistas. Y tenemos que entender también los momentos coyunturales. Vienen elecciones en los Estados Unidos para renovar el Congreso. Entonces vamos a ver que todos estos republicanos, ¿no?, van a intentar manejar la retórica de que el enemigo es México. ¿Cómo el enemigo es México? Porque México no permite que se acabe con los grupos criminales que atentan contra la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. Y esa va a ser la retórica que se va a utilizar, que aparte será retomada por la oposición en este país, que como no tiene la oportunidad ni la ideología de hacer propuestas, lo que quiere es destruir y denostar. Y también tenemos que entender, meme, la realidad que esto es un error, y que esto es un error que se podría prevenir si realmente se entendiera que hay ciertos lugares en donde los grupos criminales tienen preponderancia, y entonces tendríamos y necesitaríamos mayor número de guardias nacionales. Hablan de que el ejército no, perfecto, el ejército puede seguir manejándose como sea, pero la Guardia Nacional ya quedó completamente claro y es legal que es la Policía Nacional que existe en México y se llama Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque si no, entonces no vamos a inhibir el crimen organizado, meme. Eso me queda completamente claro. Es una lucha que se viene acarreando, porque en los últimos 3 sexenios no nos hagamos tontos. Con el sexenio de Vicente Fox, con el sexenio de Calderón, ya quedó demostrado que el encargado y el ideólogo de la seguridad pública del país fue declarado culpable de trabajar con grupos de criminales en un beneficio para favorecer a un cartel de la droga. Y que aparte siguió con todo el poder en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que continuaron con la misma ideología. Entonces, si ya sabemos que tenemos una carga de casi 20 años de que los gobiernos preponderaron en apoyar a los grupos criminales y desmantelaron a las policías, pues tratemos nosotros también de hacer un trabajo que pueda servir para la sociedad, porque no importa que disminuyó durante meses la inseguridad en el estado de Tamaulipas, cuando de repente llega y pasa esto, pues ¿cuál es la percepción que se tiene? Pues de que las cosas no han cambiado, sino que han empeorado, cuando en los números no es así. Para cerrar el tema Tamaulipas, porque tenemos 2 que bien ya me empezaste a abordar, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para Tamaulipas? Ahora que tenemos un nuevo gobierno, está el embajador de Estados Unidos, reitera que hay una alerta, ¿no?, para que casi no se acerquen al estado, pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Como experto en seguridad, ¿qué pasos podría tomar en este momento Tamaulipas? ¿Y quiénes son las autoridades responsables? Porque siempre, y lo hemos platicado también, todo se le achaca al gobierno federal y las autoridades estatales y municipales pasan por un limbo. Mira, lo que pasa es que todo se le achaca al gobierno federal porque yo estoy como el presidente. Compramos el problema cuando no es problema de la población, en la realidad. Pero a ver, me lo acaba de decir y lo dijo de forma correcta tu invitada que estuvo antes que yo. Ella lo dijo. Si tú ya sabes que los golpes era la policía que tenía el gobernador cabeza de vaca y que aparte se sabe que tenían nexos con los grupos criminales, pues no permitas que esos mismos golpes sigan operando, porque entonces estos golpes siguen teniendo control de los contactos que tienen con los grupos criminales. Es nada más de entrada, ¿sí me explico? Y ahí es donde sí, por ejemplo, el gobierno estatal, los gobiernos municipales tendrían que reconocer: no tengo la capacidad, necesito entonces que la federación me apoye en lo que yo prepare una policía que pueda hacer frente a esta situación.
porque la realidad, Meme, es, si tú tienes una policía que sabes que está involucrada y inmiscuida con el crimen organizado, pero dices, voy a tratar de limpiarla, no nos hagamos tontos. Se tuvo que hacer como lo que pasó con la Policía Federal en este país. Tenías que sacar la estructura, rescatar a los que eran rescatables, ¿no? Y que después de los procedimientos legales formaran ahora parte de la Guardia Nacional y empezar con una nueva estructura, porque si no, entonces es como lo que ha pasado con las fiscalías de todo el país. Antes se llamaban procuradurías y dijeron, ya lo solucionamos, ahora son fiscalías independientes. Ajá, con el mismo personal, nada más que con menos dinero, con mayores problemáticas. Entonces no solucionamos nada, lo único que hicimos fue hacernos tontos, ¿no? Y dar a tole con el dedo. Estoy de acuerdísimo contigo. Más de acuerdo imposible. Ahora, vámonos por partes. Raimundo Ramos dio unas declaraciones que te quiero poner porque pues aquí no hemos localizado a Raimundo Ramos para hablar con él y no sé si nos la vaya a dar, ¿verdad? Pero quiero que escuchen lo que dijo Raimundo Ramos porque ahora resulta que la Sedena utiliza o utilizó el software Pegasus para espiar a Raimundo Ramos. Que lo peor del caso, César, yo no sé si tú te acuerdas, pero ese es un tema viejo, porque salió con el tema de los Guacamaya Leaks, nada más que ahorita lo están reviviendo. O sea, salió desde antes, Raimundo Ramos ya se había posicionado, ya habíamos hablado de esto, ya se había desmentido incluso, pero lo vuelven a sacar ahora con el tema de Tamaulipas, con el tema, lo que platicábamos la semana pasada, de este operativo de la Sedena, y ahora Raimundo Ramos sale y dice esto. O me está espiando. Y anteriormente, pues, el caso más relevante con el cual nos dimos a conocer como Comité de Derechos Humanos, que lo mencioné aquí el 3 de octubre, que es el caso de los niños Martín y Brian Almanza Salazar. Este trabajo de documentación de la única organización que existe hoy en día en Tamaulipas, que documenta violaciones graves a los derechos humanos, es lo que incomoda a la Secretaría de la Defensa. No imaginaba yo que fuera el secretario general, el general secretario, perdón, de la Defensa, quien tuviera conocimiento de estos hechos. Por algún momento pensé que se trataba de operaciones que implicaban a mandos territoriales, pero con esta investigación que hoy en día se presenta, sabemos que la información ha llegado a los más altos niveles de la Secretaría de la Defensa y no solamente se les ha dado conocimiento, sino que obtuvieron autorización para realizar este espionaje en mi contra. También quiero decirles, nuevamente reiterarles, que no solamente me afectan a mí con este espionaje, sino que ponen en riesgo a las víctimas, aquellas víctimas que confían en nosotros, que nos comparten información, que denuncian sus casos y que esperan ayuda de parte nuestra para que se haga justicia en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, violación, tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos que hemos denunciado, no de ahora, sino de 2 décadas. Nos pone en riesgo a mis colaboradores, a mi familia, a mis fuentes de información, porque este espionaje no tiene límites. Este espionaje tiene recursos ilimitados para llevarlos a cabo. Y lo más grave de esto es que no sabemos qué van a hacer con esa información ni a quién se la van a compartir. No dudo en nada que incluso esa información sea compartido con grupos criminales, que mediante un acuerdo puedan hacerme daño y obviamente así deslindar de responsabilidad a quienes me espían. No dudo tampoco que en estos momentos mi teléfono, mis comunicaciones, mi trabajo, mi oficina, esté siendo intervenida y espiada. Y eso nos da temor, nos da un temor fundado porque no sabemos qué sigue. Si ya nos espiaron, si ya crearon una carpeta de investigación en el orden militar, ¿qué sigue? ¿Un atentado, una desaparición? ¿Qué sigue? No lo sabemos. Pues eso es lo que dice Raimundo Ramos. Ahora sí, mi querido César, pues ¿qué hay de Pegasus? Otra vez sale el tema. Mira, como ya lo habían mencionado anteriormente, ¿no?
y que ahora lo retoman. Incluso en su momento se dijo, oigan, pues es que Pegasus no nada más lo tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, porque a ver, vamos a ser muy claros, man. Las autoridades militares solamente tienen autorizado intervenciones telefónicas cuando se están llevando a cabo en ese preciso momento operativos, ¿no? Es la única forma. Y dos, la Fiscalía General de Justicia Militar sí solicitara la intervención de llamadas, ¿no?, a un juez federal para que las autorizara, tendría que ser única y exclusivamente en el caso de militares. Si este militar tiene una llamada con un civil, ¿sí me explico?, se podría dar una situación de que se termina grabando un civil porque la orden era el teléfono de un militar. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que en la mañana escuché por ahí en el radio que esto iba todavía más allá, que supuestamente existía un centro militar de inteligencia, manejaron un CMI, y que supuestamente dependía directamente del secretario de la Defensa Nacional. Me llamó poderosamente la atención cuando empecé a escuchar la noticia, porque yo, que pues, en teoría soy especialista en estos temas, pues no tenía conocimiento ni siquiera que existiera ese supuesto centro militar de inteligencia. Digo, por supuesto que conozco lo que es la sección segunda, el GAIN, etcétera, 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 los grupos de información, cómo trabajan, y todo lo que puedan existir. Pero nunca había escuchado yo de un centro militar de inteligencia, que se supone es al que hace referencia Raimundo Ramos en esta entrevista que empieza a relatar. Entonces ellos tratan de ligar un documento, que eso será el siguiente tema que vamos a tratar, pero que me llama poderosamente la atención, que ahora ya Raimundo Ramos está utilizando esta situación que ya teníamos conocimiento desde hace más de un par de años, para decir que su integridad física se encuentra en peligro porque podrían filtrar los datos y la información a un grupo criminal para que este grupo criminal atentara contra su vida. Entonces ya dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene tratos con grupos criminales sin una sola prueba, porque yo siempre lo he dicho, a ver, cuando él llega y dice, es que los militares hicieron esto y esto y esto, no, él tiene que ser muy claro y decir, presuntamente realizaron esto, esto y esto, y nosotros lo que hacemos es apoyar a las víctimas que nosotros consideramos víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona ya es Ministerio Público Investigador, ya es juez y además ya se constituyó como Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando recordemos que él tiene una asociación civil que buscó un reconocimiento internacional. Esa es la realidad. El cinismo, sí me explico, que se llega a dar, porque él mismo ahora trata de curarse en salud diciendo que le están inventando una carpeta de investigación y que además lo investigaron porque en una carpeta de investigación del orden militar autorizaron que se llevaran a cabo esas supuestas grabaciones cuando fue infectado con Pegasus, que nuevamente esto ya es tema que habíamos hablado hace más de un año, incluso creo que lo platiqué también contigo en tu programa, en donde Pegasus no nada más lo tiene el gobierno mexicano, sino que los que se fueron se llevaron el software que tenían de Pegasus, ¿no? O sea, quedemos claros. Dos, la Secretaría de la Defensa Nacional, para todos aquellos que dicen, es que los militares no tienen autorizar Pegasus, no, sí lo pueden utilizar cuando se están llevando a cabo en ese preciso momento los operativos. Y así lo autoriza la misma ley. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, interceptas llamadas para saber hacia dónde se están moviendo los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ciertas especificaciones. Pero sí es cierto que no tienen autorizado estar espiando a civiles, ¿no? Y a civiles mucho menos que en teoría sean, aunque yo le llamo pseudo luchador social, pero que sean luchadores sociales. Ok. El problema es que es muy endeble el decir que un laboratorio, ¿no? Encargado de este tipo de información especializado por medio de los metadatos y todo lo demás, determinó que su teléfono sí fue infectado con este virus. Sí, nadie duda que a lo mejor haya sido su teléfono infectado con este virus, pero llegar a asegurar que fue la misma Secretaría de la Defensa Nacional,
pues se me hace perverso, porque entonces ya se está victimizando, que es lo que yo les decía. Y que desafortunadamente muchos medios le han comprado, ¿no? La historia. Y esto es muy fácil, lo que yo te decía. A mí han salido medios a atacarme porque dicen, es que no es posible cómo el hijo de Gutiérrez Rebollo puede salir y decir, bueno, yo he hecho mi carrera de forma independiente, por supuesto que siempre he defendido a mi señor padre, lo seguiré defendiendo hasta el último día de mi vida, pero eso no quita que yo he hecho mi carrera independiente. Y así como él es un luchador, supuestamente de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues yo soy un defensor de personal militar que incluso organizó una marcha para que se reconociera y respetara los derechos humanos del personal militar, que siguen confundiendo, ¿no? Porque dicen, es que el ejército no tiene derechos humanos. Pues por supuesto que no, pero las personas que ingresan al ejército antes de ser militares son seres humanos, ¿no? Entonces, aquí ya entramos como que en una disyuntiva un poco más grande, que es, qué casualidad que estén utilizando a un personaje que muchos de ellos mismos atacaron en su momento, tanto periodistas como organizaciones, de que él tenía nexos con el Cártel del Noreste, o van a negar que existen. A ver, ahora vayamos a la peor meme. Él dice que supuestamente las grabaciones las filtró la Secretaría de la Defensa Nacional. Ok, suponiendo sin concederme que fuera cierto, pues sí está hablando con narcotraficantes, los está asesorando, los está apoyando y también están hablando de que recibe pagos. Entonces, pues si quieren atacar al ejército, que lo ataquen, ¿no? Y como te dije, suponiendo sin conceder, pues ahí lo tendrían que investigar por tener nexos con narcotraficantes y que además recibe dinero para apoyarlos y simular supuestamente trabajar como defensor de derechos humanos. Porque bien decía tu amiga, es que aquí en Tamaulipas abiertamente no puedes salir a la calle ni hablar ni decir absolutamente nada. Con todo respeto, meme, ¿tú crees que él puede salir y andar en la calle como si nada y no pasa absolutamente nada? No. Si no tuviera él, por lo menos, el apoyo o el permiso de estos grupos criminales, por el amor de Dios, digo, no me chupo el dedo, ¿no? Oye, ¿qué hay de este documento? Porque sí hay un informe de Citizen Lab y demás, y hasta parece un poco burdo que hablemos al respecto, porque creo que hasta en algún punto Raimundo se está atando la soga al cuello solo, porque ya hubo un audio que circuló en donde habla con los integrantes, entonces, pues sí está hablando con ellos, no nos los estamos imaginando, ya lo escuchamos hablar, o sea, no es como que digamos, bueno, no hay motivos. Creo que si en algún momento hay una investigación acerca del Cártel del Noreste en Tamaulipas y saben que Raimundo Ramos está hablando con ellos, pues creo que hasta cierto punto se me hace un poco lógico ir tras esa pista. Esa llamada se evidenció en la mañanera. No, pero no solo eso, a ver, meme, si él no tiene nexos con estos grupos criminales, ¿por qué me mandan mensajes amenazándome de muerte en Twitter? ¿Sí me explicó? ¿Qué es lo que yo les digo? A ver, yo porque a mí no me gusta andarme cortando las venas con pan en las redes sociales. Yo siempre he sabido que yo soy responsable de lo que diga y cómo lo diga y yo sé cuidarme solo. Pero no se me hace justo que siempre se ataque al personal militar y que ahora traten de convertir en héroe a una persona que está ligado con los criminales que en teoría él tendría que estar en contra porque son los que terminan afectando a la sociedad. Pero como él, su trabajo no es ir en contra de los criminales, porque es ir en contra de las autoridades, porque acuérdate que los criminales no violan derechos, cometen delitos, aunque estos delitos sean de lesa humanidad. Entonces dice, no, eso le corresponde a las autoridades, por eso yo no tengo ningún problema. Porque él incluso en algunos de los audios, porque hay muchos audios, él se justifica y dice, es que yo necesito jalar, y para poder chambear yo tengo que estar bien con ellos. O sea, es siempre tratar de justificar. En esto que está diciendo ahorita, ¿no? Cuando dice, porque ahora viene el documento, que es el que acabas de enseñar, hablan de un supuesto centro militar de inteligencia. Yo me di a la tarea, obviamente, como cualquier persona, como cualquier periodista, que aunque yo no soy periodista, pero como soy especialista en el tema y recurrentemente a mí me entrevistan, pues obviamente hay un área de atención, ¿no? De la Secretaría de la Defensa Nacional, de Comunicación Social, y les dije, oiga, ¿quién emitió este documento? Y me contestaron, nadie, ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional
emitió ese documento. Le puedo asegurar que es falso. Entonces, ¿de dónde sale que ese documento supuestamente fue filtrado por medio de Guacamaya Leaks? Que hay que recordar también otra cosa, para que no nos hagamos tontos. Todos estos que hablan de Guacamaya Leaks, ¿no? Recordemos que también después empezaron a filtrar documentos que no tienen que ver con esa supuesta filtración y que muchos han estado utilizando como para decir que efectivamente lo son. ¿Por qué? Cualquier persona que conozca del medio militar te puede decir, Meme, que ese documento no cumple con ninguna de las características que tiene un documento de información militar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si supuestamente están haciendo, ¿no? Y esa es la parte que yo digo, bueno, por el amor de Dios, haciendo un documento secreto que no se utiliza por los medios de comunicación normal, resulta que alguien lo subió a un correo electrónico y se lo reenvió a sí mismo. Bueno, por el amor de Dios, tampoco nos chupamos el dedo. Y esa es la parte que yo te digo. Seamos justos. Hay errores y se tienen que arreglar esos errores, tenemos que mejorar. Pero ya llegar al grado de llegar e inventar una situación de este estilo para decirse perseguido político y que aparte los medios de comunicación le terminen dando supuestamente veracidad a un documento que cualquier persona de las que nos ve aquí lo puede hacer con una computadora, digo, ya se me hace una de las locuras más grandes que hay. Aparte me encanta porque dice secreto. No, es que yo no sé por qué lo ven, pues, si dice secreto, se me explicaba. No conocen, y esa es la parte burda, ¿no? Que luego me llama poderosamente la atención. Los que han estado dentro del gremio militar o los que han estado dentro de la seguridad saben que este tipo de cosas jamás las vas a ver en una computadora. Es así de fácil. Meme, acabamos de ver que juzgaron a Genaro García Luna. ¿Y cuáles fueron las pruebas? Las testimoniales de las personas que fue aparejado con videos, ¿no? Con documentos, como por ejemplo, pues, los pagos que se realizan. Pero todo fue por medio de las declaraciones de los testigos. Ahora resulta que estás haciendo algo ilegal y te lo vas a automandar por correo electrónico cuando sabes que es posible que pueda existir algo como lo que ya sucedió. Por el amor de Dios, no me chupo el dedo, ¿no? Incluso quien lo hizo con la intención de que cuadrara con lo que era la agenda del secretario de la Defensa y entonces manejan la situación así. Pero ya sale un Raimundo Ramos a victimizarse y a decir, es que no es posible, el mismo secretario de la Defensa Nacional me está investigando. Con el debido respeto, Meme, si el secretario de la Defensa quisiera hacerle algo a Raimundo Ramos, ya hubiera pasado algo, esa es la realidad. Para ellos, Raimundo Ramos es una persona que simple y sencillamente no existe hasta que hace una cosa como esta para llamar la atención. Esa es la realidad. César, ¿tú sabes si ya existe alguna confirmación por parte de la Sedena que este documento es falso y que no hay ninguna investigación o ningún espionaje en contra de Raimundo Ramos? A ver, este documento, yo te puedo decir que a mí me lo dijeron, es falso. O sea, no lo emitió ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, ese documento no fue emitido por ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si no fue emitido por ninguna dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues significa que es falso. Bueno, no es falso porque ahí está, ¿no? Es original, pero no de las fuentes que dicen que supuestamente es. O sea, es nada más por lógica, Meme. Ahora resulta, ¿no? Que ahí mismo vas a poner, fíjese, mi general, que de lo que nos ordenó que no dijéramos nada y que no le comentáramos a nadie, le vamos a mandar un correo electrónico a otra persona que no tiene nada que ver para que ahí lo guarden para cuando se necesite. Por el amor de... No, ¿verdad? Incluso si vas a decir una mentira, pues trata de echarle un poquito de sal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que crees que Raimundo está haciendo? Tú que tienes mayor conocimiento de cómo se mueve. Está aprovechando el tema. Aquí hace un momento no descartábamos incluso la posibilidad que para darle algún tipo de legitimidad a su argumento, si tiene relación con estos grupos del crimen organizado, pudiera pedirles como el paro para legitimar las versiones de lo que actualmente está diciendo, que corre riesgo, o sea, como alertando a los criminales. La semana pasada justamente decías
que hay células del crimen organizado que utilizan justo este tipo de pseudo defensores de derechos humanos para buscar la impunidad, para sacar a los que están detenidos porque van en contra de las Fuerzas Armadas y bueno, se hace todo un show. ¿Qué ves en Raimundo Ramos en este momento? Mira, de entrada, al haber sido denunciado en la mañanera por parte de otro periodista, pues lo que él trata ahorita es de protegerse, porque él tiene que victimizarse y decir que incluso le están iniciando carpetas de investigación y que lo inventaron y que han estado acosándolo. Esa es la forma como él se trata de protegerse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la forma más sencilla de decir, ya ven, vienen por mí porque yo defiendo a la gente que los demás no defienden de los ataques del gobierno, del maldito gobierno represor y del ejército mexicano que viene a hacer ejecuciones extrajudiciales. Yo siempre, y es un pleito que luego he tenido con, una cosa es el gremio militar y otra cosa es lo que la gente ve afuera del gremio militar. El gremio militar tiene sus propios chats, tiene su propio idioma, su propia forma de manejarse, etcétera, etcétera, etcétera. Recordarás que exactamente también en Tamaulipas salió un video en donde hay un enfrentamiento con personal militar y que uno de los militares dice, chingatelo, y termina escuchándose un disparo. Bueno, pues salieron a decir que fue una ejecución extrajudicial, etcétera, 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 porque dieron la orden y que un mando y se tuvo que ir demostrando poco a poco que las cosas no fueron así. ¿Y quién filtró la información? Yo te lo dije desde aquella ocasión, meme, Raimundo Ramos. ¿Por qué? Porque yo tuve que ver parte en ese proceso judicial y porque sé, si me explico, uno termina entrevistándose con la gente, algunas personas en confianza lo dicen, no, pues realmente quien dio la información fue fulano de tal y bla, bla, bla. Yo, por ejemplo, no me puedo parar en el estado de Tamaulipas. ¿Por qué? Pues porque me tienen amenazados estos grupos. Es así de fácil. ¿Por qué? Por la situación con lo de Raimundo Ramos. Yo, desde hace muchos años lo he dicho, es un simulador. No dudes que es tan perverso que es capaz de realizarse un autoatentado para decir que lo quisieron matar y que solicite apoyo extranjero, porque aparte ahora ya varios políticos en medios de comunicación contrarios a este gobierno ya lo vieron como una posibilidad real de llamar la atención para decir que lo que pasa es que en México no se respetan los derechos humanos y que la militarización que tanto ha crecido y que son los militares los que mandan y que el presidente es solamente un títere y etcétera, 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 que le sirve para crear narrativas, meme. Esa es la realidad. Quiero dejar algo muy claro. Aquí nos preguntan que quién es Raimundo Ramos. Raimundo Ramos es él dice ser un defensor de los derechos humanos en el estado de Tamaulipas. Tiene una asociación civil. No hay ningún nombramiento gubernamental o no existe ese nombramiento. Él tiene una asociación civil. Y algo que justamente decía el señor productor, es muy raro que se especialice exclusivamente en los temas relacionados con los militares. O sea, porque no habla de ninguna otra violación a derechos humanos que no sea alguna en la que hayan intervenido las fuerzas militares. Y con eso también quiero dejar algo claro, mi querido César. No se trata de defender de forma ciega a las Fuerzas Armadas. Si bien tú eres un experto y los ha defendido, también has sido crítico y también has señalado los errores que se han llegado a cometer y el por qué ocurrieron. Entonces eso también quiero dejarlo claro porque la gente a veces piensa que se está cargando todo y no, hay autocrítica, se han señalado algunos temas de las Fuerzas Armadas. Vean mi columna del día de hoy para que vean qué es lo que digo, que ya hay 4 militares que se encuentran en la prisión militar número 1, pero en dónde están los mandos. Y que desafortunadamente cuando en México, cuando las cosas salen mal, los militares son huérfanos. ¿Por qué? Porque nadie se lava las manos y les dicen, órale, vas para adentro. Así, es real, ¿no? Y aquí justamente está la opinión de mi querido César en la silla. Él dice, yo defiendo los derechos humanos, y yo le diría, yo defiendo humanos derechos, pero bueno, cada quien lo suyo, ¿no? Y esta es la columna que te refieres, la de la silla rota, para que la gente la siga y la comparta y justamente lo vean. Por eso yo decía que hay áreas de oportunidad, que fue lo primero que dije, que no es posible que sí aparezcan los ciudadanos norteamericanos y cuántos mexicanos han desaparecido y no pasa absolutamente nada.
Aquí, a ver, una cosa es que mi corazón lata del lado izquierdo y otra cosa es que las cosas son como son. Cuando estamos mal hay que reconocerlo, estamos mal. Sí es cierto que todo esto viene en cascada de todo lo que hicieron mal, pero nosotros tenemos un área de oportunidad para mejorar. Esa es la realidad. Y si voy en contra de este individuo en lo personal, es porque lo están utilizando para crear una narrativa de militarización en el país. Acabamos de ver que los grupos criminales a los que este señor defiende, si me explico, curiosamente siempre acaban de asesinar a 2 ciudadanos norteamericanos y secuestrar a otros 2. Y que forzosamente se necesita una fuerza de reacción que sea profesional, como la Guardia Nacional, que tenga las capacidades tácticas como el Ejército o la Marina, para proteger a la población civil. Pero no, parecería que lo que se busca es criminalizar para que los grupos criminales sigan haciendo lo que quieran y entonces sí, seguir diciendo que todo está mal. ¿Por qué? Pues porque es una responsabilidad del Estado. Ah, pero es que el Estado ya es de Morena. Pues sí, y aunque sea de Morena, pues es el Estado quien tendría que brindar la seguridad pública. El doctor Américo puede ser muy buen gobernador, pero si no da soluciones a las cuestiones de seguridad pública, van a seguir sucediendo situaciones de este estilo y van a seguir existiendo personajes como este que se vienen a victimizar y a decir que cómo es posible que a él, meme, este tema tiene años y ya lo habíamos comentado, pero ahora lo retoman para tratar de inventar una nueva narrativa, al grado de decir que existe un centro militar de inteligencia. Dije, pues, ¿de dónde? Yo ¿Cuándo? que conozco bien cómo es la situación, es mentira que existe ese centro. Aquí quien se encarga de toda la seguridad que tiene que ver con este tipo de cosas y la información y todo lo demás es el GAIN y lo hace de forma directa con el CNI. ¿Para qué necesitas algo si en el CNI tienes al general Audomaro, que trabaja de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional? Ah, o sea, inventaste un mini Centro Nacional de Inteligencia única y exclusivamente para investigar a Raimundo Ramos Vázquez, por el amor de Dios, ¿no? Sí, es demasiado. Entonces, ahí para todos los que nos andaban preguntando, creo que este es un gran tema que, por lo que veo, seguiremos comentando, pero creo que la entrevista con mi querido César deja muy claros los puntos y la opinión también de mi querida Marta. Y me voy con el último, César, porque es de los que más te tengo que preguntar, o sobre todo quiero escuchar tu opinión. Este legislador tejano que propone que el ejército estadounidense venga a México a depurar, a purgar, a limpiar el país del crimen organizado. Una propuesta de Dan Crenshaw, que también lo comentabas, pues vienen elecciones en Estados Unidos, no nos hagamos guajes, pero no es la primera vez que escuchamos que quieren que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. Personalmente, creo que es una hipocresía, sobre todo de los panistas que lo celebran, porque por un lado están en contra de las Fuerzas Armadas en México, pero por el otro celebran que alguien de Estados Unidos diga que quieren que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entren a México. Entonces, ¿estamos a favor o no de la militarización? La hipocresía panista yo no la comparto, pero como experto en estos temas, ¿cuáles serían los riesgos? Yo sé que no va a pasar, pero ¿qué pasa con ese tema? Mira, en primer lugar, no se podría dar una situación de ese estilo, mi querida Meme, porque sería una invasión a la soberanía nacional, sería una invasión. En pocas palabras, una declaración de guerra, ¿no? Situación que no va a pasar porque somos el socio comercial número 1 de los Estados Unidos y ellos son nuestro socio comercial número 1. Por supuesto que es una cuestión de carácter político porque vienen elecciones, ¿no? Y los republicanos han estado utilizando desde los tiempos de Trump y que les ha funcionado muy bien ver a México como el enemigo. Incluso, si tiene oportunidad por allá el productor, yo le contesté a este senador tejano, ¿se me explicó? Donde le dije, pues deberían de empezar por frenar el tráfico ilegal de armas que entran a México, ¿no? Eso deberían empezar a hacerlo. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Y le preguntaría al senador, ¿sabe usted cuáles fueron las armas de fuego que mataron a sus conciudadanos norteamericanos? ¿Y sabe usted si son norteamericanas de esas que entran de forma ilegal, pero se compran de forma legal en los Estados Unidos? Ese es el problema, mi querida Meme, cuando no se entienden las problemáticas reales. A ver, ¿por qué crees que echaron mano de los militares, mi querida Meme? Para evitar el que salieran, ¿no?, políticos norteamericanos, porque hay que recordar de que desde los tiempos de Hillary Clinton
que es demócrata, ya lo habían intentado en su momento, ¿no? Decir, es que deberíamos de manejar que los grupos criminales mexicanos cometen actos terroristas y por lo mismo son terroristas, y nuestra ley nos autoriza a que nosotros podamos ir a acabar con los grupos terroristas. ¿Por qué lo hacen de esa manera, mi querida Meme? Pues porque es muchísimo más fácil decir que todo está mal en México, ¿no? Y pues yo no entiendo por qué no utilizan mejor a su ejército para acabar con los grupos del narcotráfico en Estados Unidos. ¿O a poco creen, no? Lo que dicen, que nada más los malos somos los que estamos aquí en Latinoamérica, y cuando llega la droga a Estados Unidos se distribuye sola. O sea, por arte de magia se distribuye solita la droga. Llega a con todo el mundo. Por supuesto que no, Meme. Es parte, ¿no? de esta política que se utiliza por parte de, en este momento, los republicanos, que les ha dejado muy buenos dividendos, y que el chiste es atacar a México como si México fuera el enemigo, incluso justificando y diciendo, vamos a rescatarlos, vamos a ayudarlos, nosotros vamos a hacerlo. Aparte, en lo personal es un ex Navy SEAL, ¿no? Así es como él llega a ser postulado como senador. Ubico perfectamente la carrera política de él, pero la realidad, Meme, pues es para qué nos hacemos tontos. Las leyes internacionales son muy claras, ¿no? No tiene por qué existir intervención por parte de un gobierno extranjero. Y por eso se ha utilizado el Ejército y la Marina, para evitarles el pretexto de decir que las policías en México no tienen las capacidades armamentistas ni tácticas para hacerle frente a los grupos criminales. El problema es que los grupos criminales desde hace tantos años ya se han camuflajeado adentro de la sociedad, que ya no es lo que conocíamos en los años 80 y 90, que a lo mejor los grupos de narcotráfico se encontraban en las zonas serranas del país. No, ahora ya se encuentran camuflajeados dentro de la sociedad, han diversificado el negocio criminal al grado de acaparar todas las actividades ilícitas que se encuentran en el país. Entonces, pues desafortunadamente, durante más de 20 años no se hizo nada para combatirlo, sino al contrario, el encargado de la seguridad hacía negocios de forma directa con ellos, pues por supuesto que incrementó ese poder que ellos tenían al grado de camuflajearse incluso en partidos políticos, con políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, para poder desarticularlos, pues tienen que pasar un periodo de tiempo, y tendríamos que ver también, pues no solo las capacidades operativas de la Guardia Nacional, necesitamos todo el paquete completo, necesitamos fiscalías profesionales, necesitamos un poder judicial que tenga la oportunidad realmente de hacer el trabajo. Pero ¿cómo le hizo? Yo sé que ahorita todo el mundo trae pleito con los jueces, pero ¿cómo le pides a un juez que retenga a un delincuente cuando la detención se hizo de forma irregular, en un lugar distinto, están grabados, ¿no? Y aparte, cuando llegan a las fiscalías, hacen mal las carpetas de investigación, consignan mal, con datos distintos. Pues para cuando llegan con los jueces dicen, a ver, señores, yo no defiendo criminales, pero si me están mostrando un video, testigos, que ustedes lo detuvieron en lugar distinto, que está golpeado, el Ministerio Público le cambió el nombre, lo tuvo retenido 12 horas más de lo que tenía, pues también no se puede, Meme. Entonces, si no cambiamos todo eso, que es el área de oportunidad que yo te decía, pues seguiremos escuchando, ¿no? Republicanos y políticos extranjeros que serán retomados por la oposición en este país, ¿no? Porque me queda claro que en este país quisieran ver masacres todos los días y ver arder al país con tal de decir, se los dije, no tenían que votar por él, porque como no tienen propuestas, celebran cualquier cosa que sea mala para el país. No puede ser posible que tú estés feliz por el hecho de que le vaya mal a un gobierno. Yo por eso quiero que siempre le vaya bien a mi país, que le vaya bien al gobierno. Yo, mi corazón late de izquierda, pero eso no quita que cuando yo veo áreas de oportunidad lo digo, ¿no? Les puede gustar o no, pero es mi opinión personal. Ahora, César, justamente ese tema vinculado con, a raíz de esto que está diciendo este senador, hay muchas personas pidiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga lo que hace Bukele. Entonces, creo que nunca te lo había preguntado, no recuerdo si sí, pero yo, Meme Yamel, creo que cada país, es lo que acabas de decir, cada país tiene sus propios retos, tiene sus leyes, tiene sus áreas de oportunidad,
cada país es diferente y no podemos pensar que una estrategia que le funciona a uno le va a funcionar a otro. Pero hay mucha gente que pide que el presidente López Obrador tome estrategias como las de Bukele con los maras. ¿Qué pasa? Yo no estoy de acuerdo de lo que está haciendo Bukele con los maras. ¿Por qué? Yo, que fui una persona que fui secuestrada y torturada por elementos militares siendo un civil, sé la desesperación que se puede vivir, la angustia y el estrés postraumático que eso te deja. Entonces jamás estaría de acuerdo con la violación de derechos humanos. Con lo que sí estaría de acuerdo es con la tolerancia cero. La tolerancia cero es lo que hizo Rudolph Giuliani en Nueva York. Recordemos que cuando él llega a Nueva York, él le tocó enfrentarse en contra de la mafia italiana, ¿no? Que eran las 5 familias de Nueva York, las más poderosas de todo Estados Unidos, y que tenían nexos directos con la mafia italiana, con la camorra napolitana, etcétera, 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 ¿no? Con todos estos grupos de mafiosos italianos. Y posteriormente, cuando él se postula para ser el delegado, no sé si les llama delegado en los Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, como la figura del delegado, él implementa la tolerancia cero por medio de la policía de Nueva York, ¿no? Alcalde, cuando él se postula para alcalde, perdón. Y tuvo excelentes resultados, y siendo Nueva York una de las ciudades más peligrosas del mundo, bajó los índices delictivos de una forma impresionante. Pero ¿qué se necesita? Policías profesionales, que el policía sea el primero que cumpla con la ley, que se les pague bien a los policías para que no haya la posibilidad de sobornos, que no se toleren las cosas que a la sociedad mexicana no nos gusta. Entonces, muchas de esas personas que dirían, es que el presidente tendría que poner mano dura. A ver, la tolerancia cero es distinto a lo que está haciendo Bukele. Y lo que está haciendo Bukele es todavía muchísimo más intolerante que lo que hicieron en Estados Unidos Giuliani. Y lo de Estados Unidos funcionó, ¿por qué? Porque no hubo violación de derechos humanos, pero eso sí, si una persona, nada de, es que me eché nada más tantito en reversa donde no debía, no, llegaban y la multa. Es que, Poli, écheme la mano, está saliendo el niño de la escuela. No, señor, usted se tiene que formar y usted tiene que multa. ¿Sí me explico? La tolerancia cero es no permitir que estos actos que se nos hacen tan cotidianos, ¿no? De, ay, si nada más un pedacito en sentido contrario, oficial, no pasa nada. Multa. Oiga, pero ¿por qué me van a llevar remitido? Pues si nomás me tomé 3 cubitas. Pues porque el alcoholímetro dice que ya pasó. Y va usted ahí con el juez cívico y no puede, y se llevan el vehículo. Eso es la tolerancia cero. Yo sí estaría de acuerdo con la tolerancia cero, porque entonces todos tendríamos que respetar. Pero no nos hagamos tontos, los mexicanos así somos. Nos gustan 2 clases de autoridades. La que va en contra de los delincuentes, que dice, no importa lo que tenga que hacer, voy a ir sobre ti, la que le hace frente, la que reacciona de forma inmediata, y también quieren otro tipo de autoridad, que es la de deme chance, no pasa nada, yo le doy para el chesco, ¿no? Ya, si es una situación más grande, oiga, pues quiero cooperar para el fondo estudiantil de los hijos, ¿no? Del personal policíaco, de donde tú me digas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es el grave problema que tenemos en México, porque si realmente sucediera eso, imagínate cuántos pseudo luchadores de derechos humanos y verdaderos luchadores de derechos humanos saldrían a poner el grito en el cielo, y todos los partidos de oposición junto con sus medios corporativos se la pasarían todos los días hablando. Entonces sí, el presidente de la República es un dictador. Si dejándolos mentarle la madre y decirle cosas todos los días le llaman dictador, imagínate con eso. Sí, sería terrible, exactamente, estarían diciendo que es un dictador y de lo peor. Pero para cerrar, mi querido César, y te agradezco mucho que estés con nosotros dándonos estos análisis que contribuyen mucho a la opinión pública, algo que antes no pasaba, ¿no? Que nos cerraban las puertas, que no, esta opinión ni siquiera llegaba, hoy está haciendo eco. El tema de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, completamente inviable, politizado, utilizado políticamente, electoralmente.
Pero aquí en México, tu opinión, tu análisis sobre los panistas que celebran esta incongruencia de decir, las Fuerzas Armadas de México no, pero las de Estados Unidos sí, a ellas sí las aceptamos, a ellas sí las celebramos. Tienes que entender que ellos están muy dolidos después de que la declaración de culpabilidad de Genaro García Luna y están tratando de buscar por cualquier medio el decir, antes fueron narcos, pero él no era panista, aunque estuvo en los gobiernos panistas, pero ahora sí son ustedes narcos, tan es así que por eso viene el gobierno de los Estados Unidos. Recuerda que para ellos todo lo que venga del extranjero es mejor. No van y acusan al presidente con el rey de España, no van y dicen, pero ahora que venga Biden le va a llamar la atención al observador, porque así fueron siempre los gobiernos del PAN, ¿no? Y después, posteriormente, el de Peña Nieto. Pues lo vimos con Zedillo, ¿no? Que terminó trabajando para la empresa que le concesionó todos los ferrocarriles en México. Realmente lo que hacían era utilizar como sus peones, ¿no? Desde el extranjero a quienes ponían como presidentes en México, para ellos, pues, terminar sacando todos los beneficios que les interesaban y después los terminan utilizando como sus empleados, ¿no? Multimillonarios, eso sí, pero no dejan de ser sus empleados, gatos de Angora, si quieres llamarlo. Entonces, pues, por supuesto que vemos una oposición, ¿no? Y más los panistas, porque si analizas incluso es más el PAN que el PRI, ¿no? O que no sé si todavía existe el PRD, ¿no? Obviamente es sarcasmo, pero pues lo que queda del PRD, pero los panistas es una desesperación que tienen de tratar de quitarse el estigma de García Luna. ¿Por qué? Porque los poquitos que podrían haber dicho, híjole, es que no sé si estoy aquí o allá, dicen, no, pues es que estos son todos igual de cínicos. Porque recordemos que el que va a votar por el PAN, va a votar por el PAN porque está convencido del PAN o porque odia al presidente de la República o a la Cuarta Transformación, porque para él la bola de nacos ignorantes que reciben una beca, mugrosos que no trabajan y que no puede ser posible, o sea, buenísima onda, no puede ser, estos pinches huevones, niños, no, en su cabeza no entienden que se necesita repartir la riqueza para las personas que necesitan una oportunidad. Y con que una sola persona de todas esas que recibe su beca termine la escuela, que termine una carrera, que sea exitoso, valió la pena. ¿Se me explicó? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos otros no van a llegar a hacer lo que él hizo, pero van a ser hombres de bien, van a tener oportunidades y no van a ser cooptados por el crimen organizado por falta de oportunidades. Entonces creo que por ahí es la cosa. Pues mi querido César, te agradezco infinitamente que te conectaras con nosotros, que nos ayudaras con estos análisis y con tu opinión. Como siempre, ya sabes que esta es tu casa y agradecidísima contigo, pero ayúdame diciéndole a la gente en dónde pueden seguirte, dónde leen tus columnas y obviamente pues todo lo que haces ya en redes sociales, que sé que soy la culpable, me encanta esa canción de Ustedes la culpable, es maravilloso, pero es que tienes mucho que dar, mi querido César. Sí, pero para que la gente lo sepa, yo cuando conocí a Meme Yamel, que fue hace tiempo, como 2 años más o menos. 2 años. Como 2 años más o menos, yo de haber tenido como 4,500 seguidores en Twitter y participaba de vez en cuando en algunos programas tradicionales, ¿no? Ya escribí una columna y cosas de estilo. Después de que conozco a Meme y que me introduce en todo este mundo de lo digital, estoy próximo a llegar a 50,000 seguidores en Twitter, cerca de 40,000 en YouTube, y eso que subo un video cada mes. Mi columna es de las más leídas y compartidas en La Silla Rota, y yo se lo agradezco a la gente, y te conviertes en un referente para personas que no conocían del tema, porque yo era un referente sobre los que conocían el tema, y que ahora gente que no le interesaba el tema, lea la columna, pregunte, la verdad es que se agradece, y tú fuiste partícipa de eso, Meme. Y por cierto, antes que se me olvide, les tenemos un pequeño detalle por parte del despacho, tanto a ti como al productor. Es un soborno del pueblo, dijeron por ahí, para unas tazas conmemorativas, ¿no? Por ahí. Y un pequeño detalle también ahí del despacho para que lo podamos compartir. Como no he podido probar los chilaquiles de la producción, pues entonces... No nos toques ese vals. Muchísimas gracias, amor. Pero mi querido César, tenemos que organizarla pronto. Hay que organizarla pronto, ¿cómo no? Como debe de ser, como Dios manda. La vas a probar. No me ensalbureando y menos enfrente de la gente. No, pues, lo que me estabas pidiendo. No te preocupes.
Yo no sé de qué están hablando estos caballeros, pero mi querido César, para seguir contribuyendo a la causa creada hace 2 años, ¿dónde pueden seguirte? En @César Gutipri, en mi canal de YouTube es César Gutiérrez Priego, y lo tengo como Fifi Network, obviamente, sarcasmo, señores, por favor. Y todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota y hago una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Pues mi querido César, te mando un abrazo gigante, nos estamos viendo pronto, más pronto de lo que nos imaginemos. Abrazo, meme, saludos a tu producción. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario y es una forma de apoyar e involucrarte